Economía en France 24. Saludo a mi compañero Luis Méndez, quien está con nosotros en el estudio. Luis, vamos a comenzar hablando de la economía de Estados Unidos. Las ventas minoristas en Estados Unidos disiparon, por lo menos momentáneamente, esa posibilidad de una recesión. Y esta noticia permitió una recuperación de los principales mercados en Wall Street, pero en Europa siguieron en negativo y preocupados por la situación de Alemania. De acuerdo con el Departamento de Comercio estadounidense, las ventas minoristas o las que se efectúan hacia el consumidor final crecieron un 0,7% en el mes de julio, superando las expectativas de los analistas, que era de un 0,3%. La noticia permitió una recuperación del Dow Jones y llevó a Wall Street a cerrar en terreno mixto. Por su parte, la caída en la economía alemana volvió a afectar a los mercados europeos. Angela Merkel se pronunció sobre este particular y refirió que acelerar la inversión será una prioridad para mejorar la economía en ese país. Mientras tanto, Olli Rehn, quien es el gobernador del Banco de Finlandia, anunció que el Banco Central Europeo tendría listo un paquete de medidas de estímulo para calmar la ralentización de la economía mundial. Entre estas medidas se incluiría el recorte de tipos de interés y de compras de la deuda. Luis, y el Banco de México recortó las tasas de interés en ese país por primera vez en 5 años. Es una medida que se sustenta ante la amenaza de una recesión mundial y ubica al organismo en sintonía con otras instituciones que también han rebajado la tasa de interés. El recorte fue de 0,25 puntos porcentuales para ubicarla en 8%. La decisión se tomó en torno a la mayoría de la Junta de Gobierno del organismo, que asegura que la reducción es congruente con el índice inflacionario del país. Para entender el impacto que esta medida tendrá en la economía mexicana, vamos a conversar con el economista José Luis de la Cruz en Ciudad de México. Buenas noches, señor José Luis. Le preguntamos qué impacto tendría esta decisión del Banco de México el día de hoy sobre la economía mexicana. Bueno, lo primero que se espera es una reactivación de la inversión, del crédito, que en los últimos meses ha tenido una tendencia a la baja ante el control de la inflación. Ahora lo que parece ser que hay congruencia entre la política fiscal y la monetaria es la de reactivar el crecimiento económico en México. Entonces, fundamentalmente me parece que lo que existirá es una reducción del costo financiero y con ello se buscará generar un impulso al crecimiento que en los últimos meses ha sido bajo. Ahora, por otro lado, señor José Luis, rápidamente, ¿esta medida podría formalizar o fomentar un crecimiento dentro de México? ¿Qué es lo que espera el banco? Digamos que al menos ayudará a cierta reactivación, porque lo que muy bien mencionaban, las tendencias de la economía global, más la desaceleración del sistema productivo, sobre todo en la parte industrial, me parece que seguirán presionando a la baja y a la moderación del crecimiento económico. Entonces, esto es una medida que podría paliar esa disminución, pero desde mi punto de vista difícilmente la va a poder contener. Muchísimas gracias. Era José Luis de la Cruz desde Ciudad de México informándonos sobre la decisión del Banco Central en cuanto a la reducción de la tasa de interés. Luis, hablemos ahora de la economía colombiana, que registró crecimiento durante el segundo trimestre del año 2019. Fue una expansión que se ubicó en un 3% de acuerdo con los datos del Departamento Nacional de Estadísticas de ese país. El resultado obtenido marca un crecimiento de 0,1% si se compara con la expansión de 2,9% del mismo periodo del año pasado. Entre las actividades que crecieron entre abril y junio está el comercio y las actividades financieras. El informe presentado también revela un leve crecimiento del sector de la construcción. En cuanto al primer semestre, la economía colombiana creció un 3% y ubica el crecimiento para el año en torno a un 3,1%, lejos de la meta del Estado de 3,6%. Luis, hablemos ahora del comercio a nivel mundial, que podría contraerse en el tercer trimestre del año 2019. Esto es un pronóstico que tiene la Organización Mundial del Comercio. ¿A qué se debe? Una afirmación que se desprende después que el organismo evalúa una serie de indicadores económicos y revela la caída entonces del comercio entre julio y septiembre. El comercio mundial podría estar marcado por la guerra comercial financiera tras conocerse que China depreció su moneda en la disputa que mantiene con Estados Unidos. El barómetro de comercio de la Organización Mundial del Comercio analiza las cifras de exportación, transporte aéreo de carga y otros indicadores y revela un índice de 95,7 puntos, la peor desde el año 2010. Luis, muchas gracias por esta información del mundo económico. Ustedes pueden seguir con las noticias en france24.com, en las redes sociales y también en la app. Siga con nosotros. Feliz noche.